Bienvenidos al canal del Ministerio Internacional Veraca. Suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. Muy buenas a todos nuestros queridos y amados hermanos. Estamos acá en otro Café Veraca hoy con algo especial para todos ustedes que nos están viendo. Les recordamos que nos siga en nuestro canal de YouTube siempre que subimos videos, que estamos aquí con los hermanos. Pero hoy es un día muy especial porque hoy vamos a hablar acá con el pastor Gerardo, que lo tenemos acá, y desde Honduras viene nuestro profeta Armando Bonilla, el cual les va a estar hablando más adelante, que ya llegó desde el día miércoles a medianoche, amanecer jueves, está por acá con la esposa y Gerardo, que nos viene a acompañar hoy. Estamos en la casa de Orlando, nuestro hermano Orlando Molina. Aquí estamos compartiendo el cafecito, ¿verdad? Hemos compartido y todo, pero queremos conocer sobre qué experiencia ha tenido el profeta acá en Costa Rica, está recién llegado, su ministerio y demás. Pero primero que nada vamos a saludarlo a nuestro pastor, amigo, profeta Armando Bonilla desde San Pedro Sula en Honduras. Pastor. Amén, es una enorme bendición poder estar aquí, ¿verdad? En la nación de Costa Rica, con gente de Dios que estamos aquí reunidos para poder compartir, ¿verdad? Un poco de la palabra y así poder conocernos más, también hablar acerca de las experiencias que hemos vivido y aún las que el pastor nos estaba comentando, ¿verdad? Que Dios sí aparece en cada una de aquellos escenarios, ¿verdad? En los cuales nosotros nos toca vivir o enfrentar día con día, y Costa Rica es una nación de Dios, donde Dios se moverá de una manera sobrenatural. Es una bendición, Pastor Jorge, estar aquí con ustedes, con cada uno de los pastores también reunidos para poder compartir y poder ser de mucha bendición. Amén, amén. Vamos a estar hablando con el pastor, pero aquí también tenemos al pastor Gerardo, que nos visita al lado aquí de Cartago, en los diques de Cartago, ¿verdad? Nos dice que Cartago ahora me está enseñando la faja, ¿verdad? Qué bueno, pues no para pegarle, sino para ponerse uno, para lucirle. Pastor, bienvenido. Bendiciones y muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. No, contento, agradecido con Dios de estar acá en esta mesa, casualmente hablando de temas de reino. Siempre es una enorme bendición y poder saludar al pueblo de Dios también. Que Dios les bendiga mucho y pues vamos a estar compartiendo un tiempo de bendición por acá. Amén, amén. Así que estamos ahorita más de las pastoras, ¿eh? Y detrás de cada pastor siempre hay una mujer, ¿verdad? Siempre hay una pastora ahí que nos está jalando el aire y nos está poniendo a nosotros en cada lado. Pero vamos a empezar a hablar con el profeta Armando Bonilla. Armando, ¿qué nos puede contar sobre la vida de Armando? ¿Cómo lleva los pies de Cristo? Porque hay algunos que han llegado desde la niñez, ¿verdad? Porque son como les decimos aquí, yo les digo rata de iglesia, porque nacieron en una familia cristiana, pero hay otros, como yo llegué a los 30 años a conocer al Señor, antes no, pero ¿cuál es la historia de Armando Bonilla? Amén, pastor. Bueno, yo llegué a los 17 años al Evangelio, ¿verdad? A la edad de 17 años, tengo 33 años ya por cumplirlo. Y Dios se me tuvo que aparecer de una manera sobrenatural cuando Dios tiene un llamado y un propósito en la vida de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Dios mirará la forma de poder entrar en contacto con aquella persona, como también Dios entró en contacto con Moisés cuando estaba en el desierto, ¿verdad? A causa de estar pastoreando Moisés las ovejas de su suegro. Fue a dar al desierto y ahí Dios se le apareció a través de una zarza. Igualmente, ¿verdad? A nuestra vida el Señor tuvo que tratar, ¿verdad? De una manera diferente para poder yo llegar a los pies de Cristo, en el punto de que
Dios venía hablando a mi vida, pero no queríamos como reconocer, pastor, esa voz que nos venía hablando a través de predicadores, a través de mensajeros, a través de gente, ¿verdad? Que Dios bendiga a aquella gente que evangeliza, a través de la palabra del Señor. Dios venía hablando a mi vida, pero no había una rendición hacia la presencia del Señor, y fue el Señor tratando en la vida mía hasta que de repente comenzaron a suceder muchas cosas fuertemente en mi vida, donde el Señor comienza a tratar a mi vida, donde yo caigo preso, ¿verdad? Se armó una tirazón en la colonia donde nosotros vivíamos, pastor, y en esa colonia se armó una tirazón porque allá hay mucha pandilla, y en esa redada caí yo y fui a dar preso juntamente con otros 2 compañeros, y estando allá, pues el Señor comenzó a tratar a mi vida, y yo como que fui reflexionando y dije yo, si Dios me saca de aquí, yo le voy a servir a Dios, ¿verdad? Es todo compromiso o toda promesa barata, podemos decir, que al final no queremos cumplir, pero que Dios hace a los hombres cumplir, ¿verdad? Y ahí el Señor se me apareció, comenzó Dios a tratar en mi corazón, y yo decía estas palabras: si usted me saca de aquí, yo le sirvo; si usted me saca de aquí, yo le sirvo. Y Dios escucha al hombre, ¿verdad? Y Dios me escuchó, me sacaron de ahí, Dios me sacó de ahí, y cuando ya volví yo de nuevo a la calle, a tener esa libertad, volví a caer en lo mismo, y aquel temor que inundaba mi vida, pero como que uno le vale cuando anda fuera del Señor, ¿verdad? Y entonces Dios comenzó a tratar. Luego yo comencé a hacer otras cosas cuando ya sentí yo que ahora lo que estaba viviendo, enfrentando, ya sentí yo que el único que podía ayudarme era Dios, ¿verdad? Y ahí es donde yo comencé a hacer compromiso con Dios, y yo le dije al Señor: si usted hace esto en mi vida, yo le voy a servir. Y fue así como yo llegué a los pies de Cristo. Pero usted, como decimos en Costa Rica, usted era carne molida. Sí. La torta servía en la juventud. Tremendo. Claro, muy liberal, por decirlo así, muy alocado. ¿Alguna pandilla o algo? Correctamente, andábamos ahí en un grupo de personas, ¿verdad? Y todo eso, como hay un dicho que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Y en ese tiempo no estaba casado. No estaba casado, viviendo mi vida alocada, desesperada, y el Señor teniendo propósito conmigo. Pastor, ¿y cómo fue ese encuentro con Dios? A la verdad que tuvo que pasar algo bien fuerte en mi vida, pastor, de que no me detuvo de que mi vida se parara y decir así que yo iba a dejar el mundo o dejar la calle por buscar a Dios, porque ya mi familia no era mi familia, sino mi familia eran los de la calle, la pandilla y todas esas cosas, y tuvo que pasar algo en mi vida donde usted sabe que el hombre sin Dios es desenfrenado y vive su vida desordenadamente, donde se mete con una mujer, otra mujer y otra mujer, a tal grado que esa era la vida que llevábamos, donde yo tengo, por decirlo así, relaciones sexuales con una mujer a la cual yo no sé ni quién es, para decirle así. Ni el nombre sabía de esa mujer. Me doy cuenta que la mujer con la que yo me he metido, la mujer está infectada de VIH-Sida. Entonces, cuando yo me doy cuenta que los mismos amigos me decían que esa mujer estaba infectada, yo salí a buscar rápidamente a la mujer, y yo la encontré a la mujer por la calle y le dije yo: es cierto que dicen que tú estás infectada, y ella me dice: no, me dice, ¿quién te dijo eso? Que a mí me dijeron. Y yo le dije en estas palabras: mira, si es verdad lo que me han dicho y yo salgo infectado, yo te voy a matar, le dije. Y la mujer es como que se fue, yo no la volví a ver, no volví a saber de ella. Y ahí empezó Dios a tratar en mi corazón. Comenzó como cuando Saúl, ¿verdad? Dice que de parte de Dios venía un espíritu que lo atormentaba.
Yo sentía nervios, yo sentía temor, miedo a morirme de esa manera. Y yo decía dentro de mí, pasé 3 días encerrado en mi cuarto, que yo no salía para nada. Mi abuela que me había criado me decía, que se preguntaba ella que qué raro que yo no saliera a la calle, pero era el miedo que me inundaba por dentro, en que yo sabía lo que había cometido y quizás el mismo pecado viene a traer la consecuencia hacia uno, ¿verdad? Que uno vive fuera de Dios desordenadamente y fue ahí que el Señor comenzó a tratar. Yo le dije al Señor, si usted me sana o si usted hace algo en mi vida, yo le voy a servir. Y ahí sí sentí como que este es el momento, esta es la hora donde yo ya no tengo escapatoria. Aquí el único que puede hacer algo es Dios. Y yo corrí, tenía una vecina que era enfermera. Yo corrí, era como mi tía ella. Y yo corrí ahí y le dije, mira, estoy pasando este problema y yo necesito como hacerme los exámenes para yo tener paz, porque yo no venía a la noche y yo no dormía. Yo estaba que salía por la ventana a ver qué es lo que se movía. Y como había caído preso, también los mismos policías me habían dicho, te vamos a matar, si te miramos en la calle te vamos a matar, porque ya ellos tenían todo, foto y todo. Sí, estaba marcado. Y entonces yo con aquel miedo, el miedo de que los policías me andaban buscando, el miedo de yo sentirme que estaba infectado. Y pasé 3 días que no ni comía ni dormía. Al tercer día yo salía y dije yo, voy para la iglesia. Voy a la iglesia, Dios tiene que sanarme. Fui donde la tía que le digo y ella es enfermera y me llevó al hospital. No sé, yo pienso así, que hay cosas que Dios las permite. Digo yo, pueda que haya sido yo infectado y Dios me haya sanado, o pueda que haya sido un medio que Dios usó para yo llegar a los pies de Cristo y quizás sentir aquel miedo para yo poder acercarme a Dios, ¿verdad? Y así fue como yo llegué a la iglesia. Yo viví una vida desordenada, depravada, pero cuando yo llegué a la iglesia, yo era como que era un evangélico de 10 años, que yo llorando, quebrantado en la presencia del Señor. Y ahí en ese tiempo estaba joven todavía. Tenía 17 años. Cuando yo llego a la puerta de la iglesia, escucho una voz que me habla y me dice, si entras adentro, me dijo, ya no vas a bailar, ya no vas a beber, ya no vas a fumar, ya no vas a andar en fiesta, ya no vas a escuchar música. Y me decía que a voz, pero venía otra voz que me decía, si entras adentro, tu vida va a cambiar por completo. Y yo no sé, pero cuando de repente yo ya estoy adelante en el altar, abajo de rodillas orando, llorando como un niño. Y desde ahí el Señor comenzó a trabajar en mi vida y Dios a hablarme de cosas que uno tenía que creerle a Dios. Pastor, y ahí en la iglesia que empezó, ahí fue creciendo en la misma iglesia. Fui creciendo. Como yo llegué y el Señor me dio una palabra en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 33, que el que obedeciere su voz tendrá paz y tranquilidad en su corazón. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente, porque Dios hablando a mi vida conforme a lo que yo estaba viviendo. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y con esa palabra Dios selló mi vida. Y yo, es cuando esa palabra me cayó en mi corazón, que yo la leí en un tiempo de ayuno, pastor, yo recién convertido, yo comencé a buscar a Dios como loco. Yo nuevo comencé a hacer ayunos enteros, ayunos de 2 días enteros, que uno no, un loco de la calle, ¿qué sabe de eso? No, nada más lo que quiere ir a la iglesia. Pero yo llegué con una hambre y tengo ya 15 años yo de servir al Señor, y esa hambre con la que yo llegué a Dios, esa pasión con la que yo llegué a Dios no se ha muerto. Y todo esto en San Pedro Sula. Esto es cerca de San Pedro Sula vivimos nosotros, allá. Y así comenzó Dios a trabajar en mi vida. Dios comenzó a hablarme. Como decía un pastor, que Dios tenía cosas grandes para él, pero que cuando los profetas le hablaban, él dice, yo les decía que sí, pero no les creía nada de lo que me decían, porque eran tantas cosas grandes las que Dios le hablaba, dice él, ahora él lo explica,
que él no se creía que Dios podía hacer eso con él. Igualmente a mí, eran tantas cosas grandes las que Dios me hablaba a mi vida, que uno nada más tenía que decir que sí, que Dios las podía hacer, porque la fe de uno todavía no estaba desarrollada. Pero Dios comenzó a hablarme, serás un predicador, te saqué de la calle para que tú vayas y te ganes esa gente, te saqué de las calles para llevarte a las naciones. Y Dios me hablaba y decía yo, pero ¿y cuándo? ¿Cómo? Yo no conozco a nadie en ningún país, ni del lugar donde yo vivía me conocía la gente. Ahora me van a conocer los de otras naciones, decía yo mismo cuestionando a Dios, ¿verdad? Y Dios fue cumpliendo aquello. Duré como esperando la promesa de Dios, de poder ser un predicador, de poder desarrollarme, de poder viajar. Duré como 9 años esperando esa promesa. 9 años sirviendo en la iglesia, pero sin salir. Sin salir, Ni predicar. nada más estando ahí sirviendo en la casa, desarrollándome ahí en la misma casa, a predicarle a la gente de ahí a 5, 4 pelones. Sí. Y ahí fue Dios. ¿Y ahora? Nos hemos extendido, gracias a la misericordia de Dios, hemos viajado ya a 7 países, 3 veces que Dios nos ha dado la oportunidad. En Costa Rica hemos estado 3 veces ya, ha sido una bendición. Tercera vez con esta, ¿verdad? Ya Costa Rica se volvió la segunda casa de nosotros. Pastor, y hablemos de bueno, ahí yo en un audio le entendí que tenía 2 chiquitas, ¿sabes? Pero ¿cuánto tiene de casado? ¿No he conocido a su esposa? Sí, para hablar un poco sobre... mi esposa, yo la conocí en el Señor, ella casi desde niña. Ahí en la misma iglesia. Sí, en la dominical. Ella iba a la dominical desde niña y ella creció en el evangelio. Ella no sabe lo que es andar así en calle ni nada de eso. Y cuando yo llego al Señor, ahí fue donde yo la conocí a ella. Yo nunca, pastor, llegué porque me sentía atraído por una muchacha. Yo llegué porque yo sabía en el problema que estaba. Yo no andaba buscando que novia, que carne. Yo no estaba en esos asuntos. Yo lo que quería era que Dios hiciera algo conmigo. Y Dios lo hizo y creo que viene el proceso, el desánimo a la vida de uno, donde Dios usó la vida de mi esposa, siendo novios nosotros, ya en el Señor que nos conocimos. Dios la usó a ella como para amarrarme a mí en el Señor, ¿verdad? Y ella hasta el día de hoy ha sido una columna a mi vida, ¿verdad? Porque cuando vino el desánimo, el proceso y todo eso, ella sirvió mucho de apoyo a mi vida espiritual y luego nos casamos, ¿verdad? Y tenemos 2 hijos, uno de 1 año y 2 meses, un varoncito y una niña de 5 años. Perfecto. Sí, porque aquí, bueno, aquí en Costa Rica siempre decimos detrás de un hombre siempre hay una mujer, Sí. porque la mujer es como el freno de mano del carro. Correctamente. Porque a veces uno es muy desbocado, Sí. todo, sí, lo vamos a hacer aquí, y la esposa dice, no, papi, por aquí no, o esperé, por ahí. Sí, Y claro. el freno de mano, pero Dios la pone ahí porque, como dice la Biblia, es la ayuda de Dios. Doctor, ¿qué le parece este testimonio? Sí, genial. Uno se goza de escuchar un testimonio como el que da el pastor, porque de veras que Dios es el único que transforma, Dios es el único que cambia. Cuando uno se dispone, lo que pasa es que a veces el ser humano se mete en algún nivel de terquedad, se resiste, porque así nos ha pasado a todos, de una u otra forma. Hemos llegado bien golpeados a veces por decisiones que hemos tomado incorrectas, y hasta que uno llega a los caminos del Señor es cuando ahí comienza uno a, vamos a ver, en base a las malas experiencias, a dejar que Dios sea el que haga los cambios que tiene que hacer en la vida de uno, y se viven los mejores años, se viven las mejores experiencias, y de veras que Dios agarra una vida muchas veces casi destruida, que el mundo deja, y comienza a armar sus piezas en la vida de uno, y al final termina añadiendo, como el caso del pastor, pues la ayuda idónea. Como decía usted, pastor, acá como se dice, que a veces es el freno de mano, pero es prácticamente que Dios pone esa persona para que uno pueda encontrar ese equilibrio que necesita en la vida,
ya en los caminos del Señor. La verdad es que uno se goza bastante de todos estos cambios que Dios hace tan positivos a nuestra vida y que terminan siendo de bendición no solamente para uno, sino que al final Dios lo capacita a uno y al final le da el enorme privilegio también de, en base a su mismo testimonio y todo eso, de trabajar en la formación de otras personas. De veras que Dios es muy bueno. Pastor Armando, y digamos, en este crecimiento que ha tenido, que hemos estado hablando, ¿por qué profeta? Digamos, o sea, ¿cómo lo ha tocado Dios? Porque eso es un don, un talento. Sí. Porque como yo le decía ahora, yo no sueño ni con la suegra, ¿verdad? O cosas así. He tenido casos muy específicos cuando Dios me ha hablado, ¿verdad? O cuando me ha dirigido, sí me han hablado a través de profetas, sí me han hablado hasta de la música, oyendo música, he escuchado la voz de Dios y todo, pero tener ese privilegio, pastor, eso que Dios lo usa, porque hoy en día la profecía, el profeta, está muy manoseado, ¿verdad? Sí. La gente habla mal y como decimos aquí, aquí no es profeta, sino profeta, projeta, ¿cómo es la cosa, profeta? Porque a veces se da mucho Sí. para ganar prestigio entre la iglesia, etcétera, pero digamos, de usted tenemos muy buenas referencias por la pastora Carla y demás, entonces, ¿cómo se da cuenta Armando que tiene este don y que puede llegar a los hermanos? Siempre lo hemos testificado, pastor, y lo he hablado con la congregación, ¿verdad? De que uno va descubriendo lo que Dios tiene para uno cuando uno va llegando al Señor. Porque yo recién llegado, convertido al Señor, yo solo sabía que me llamaba Armando Bonilla. De ahí para allá, no sabía qué es lo que podía estar dentro de mí o el llamado que Dios había depositado, ¿verdad? Dios me llama, comienzo yo, Dios me llamó como evangelista primero, ¿verdad? Y yo comienzo a darme cuenta en el camino, cuando el Señor me llama como pastor también, ¿verdad? Y comenzó Dios a desarrollar algo en mí y Dios mismo comenzó a confirmarme a través de sueños, a través de los predicadores que venían de otras partes sin conocerme. Dios me decía, no solamente eres evangelista, no solo eres pastor, también eres profeta, hay un llamado profético en tu vida. Y yo siempre cuestionaba a Dios porque yo le decía, tú dices que yo soy profeta, pero ¿dónde están las señales? ¿Me entiendes? Porque desde que ya le decimos a la gente que es un profeta, en la gente hay una demanda, que la gente no se conforma con el título, quiere ver señales. Quiere ver señales. ¿Entiendes? Entonces aprendí eso, a no presentarme yo, sino a dejar que Dios nos presente, porque, y más me presento yo como pastor, porque desde el momento que la gente dice profeta, ya quieren ver las señales y ya estoy comprometido hoy a darle señales, pero cuando ya es Dios que nos presenta, Dios mismo da las señales y las evidencias de que hay un llamado en nosotros, ¿verdad? Y por la gracia y la misericordia del Señor nos desarrollamos en estas tres áreas: evangelística, pastoral y profética también, por la gracia y la misericordia de Dios. Pastor, ¿y cómo podríamos definir? ¿Ya qué?